Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase con la profe Tere. Continuaremos con la teoría de conjuntos. Explicaremos las clases de conjuntos y las operaciones entre ellos. Pero antes resolveremos la aplicación dejada en el video anterior. Tenemos tres conjuntos A, B y C determinados por extensión. La tarea era buscar la propiedad que cumplen los elementos de cada conjunto para determinarlos por comprensión. En el conjunto A tenemos los divisores de 6 y se escribe así: x tal que x pertenece a divisores de 6. El conjunto B son los números primos menores o iguales a 7. X tal que x pertenece a los naturales primos menores o iguales a 7. También podríamos decir x tal que x pertenece a los naturales primos menores que 8, menores que 9 o menores que 10. El conjunto C está formado por las letras de la palabra resta. Cuando los elementos del conjunto son letras, se deben escribir en orden alfabético. También podríamos decir que C está formado por las letras de la palabra traes. Clases de conjuntos. Conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos y se representa de estas dos formas. Ejemplo: A igual a X tal que X pertenece a los naturales primos par mayores que 2. No existe entre los naturales un primo que sea par mayor que 2. Entonces A es igual a conjunto vacío, se representa de esas dos formas. Conjunto unitario. Es el conjunto que tiene un solo elemento y se aplica especialmente a situaciones universales, como por ejemplo A es igual a X tal que X es satélite de la Tierra. El único satélite que tiene la Tierra es la Luna, por lo tanto decimos A igual a la Luna. También puedo decir X tal que X pertenece a los naturales pares primos y no hay sino uno, que es el número 2. Conjunto finito. Es el conjunto en el cual se pueden contar sus elementos. M igual a X tal que X pertenece a los naturales pares menores o iguales que 10. Y entonces decimos 2, 4, 6, 8 y 10. Se pueden determinar cuáles son los elementos del conjunto. Por eso se llama finito. Conjunto infinito. Es el conjunto en el cual no se pueden determinar los elementos por extensión. Ejemplo, L igual a X tal que X pertenece a los naturales mayores que 100. El conjunto L inicia en 101 y va al infinito. Entonces podemos afirmar que L es igual a infinito. Conjunto universal. Se representa con una U y es llamado también conjunto referencial. Ejemplo, U igual a X tal que X pertenece a los naturales menores o iguales que 12. B igual a X tal que X divisor de 8. B es igual a 1, 2, 4 y 8. El conjunto universal es el único que se representa con un cuadrilátero y los subconjuntos los podemos escribir o representar dentro de él. En este caso, el conjunto B. Los elementos que no pertenecen a B quedarán fuera del diagrama de B. Y entonces decimos B subconjunto de U. Operaciones entre conjuntos. Intersección. Se representa así y se lee A intersección B. La intersección entre dos o más conjuntos es otro conjunto formado por los elementos que se repiten en dos conjuntos. Y es igual a X tal que X pertenecen a A y a la vez X pertenece a B.
se puede escribir con la letra Y o el símbolo I en matemática. A igual a 1, 2, 3, 6, B igual a 2, 4, 6, 8 y C igual a 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Hallaremos la intersección de A y B. A intersección B será igual a 2 porque está en ambos conjuntos y al número 6. La representación gráfica de esta operación se hace entrelazando los diagramas de los conjuntos. En el espacio que pertenece a ambos conjuntos escribimos los elementos que se repiten, en este caso 2 y 6, y a A le sobra 1 y 3 y a B 4 y 8. Para que la representación quede correcta se debe sombrear la respuesta del ejercicio A intersección B, que en este caso es 2 y 6. Vamos a hallar la intersección entre los tres conjuntos. Los elementos que se repiten en los tres conjuntos 2 y 6. Para representar la intersección de los tres conjuntos, entrelazamos los tres diagramas. El espacio que comparten los tres diagramas es la intersección de los conjuntos y ahí ubicamos el 2 y el 6. Luego hallamos la intersección entre A y B, la intersección entre A y C y B y C. Entre A y B no hay intersección, entre A y C es 1 y 3, entre B y C está el número 4. Y ahora miramos cuáles elementos tenía A, 1, 2, 3 y 6, ya los tiene. B tenía 2, 4, 6 y 8. Y a C le falta el número 12. Y se subraya solamente el espacio de la intersección de los tres. A, intersección B, intersección C. Unión de conjuntos. Se representa así y se lee A unido B. La unión de dos conjuntos es otro conjunto formado por los elementos X tal que X pertenecen a A o pertenecen a B. Es decir, se van a copiar todos los elementos de A y de B sin repetir la intersección. Y para representarlos, entrelazamos los dos diagramas, ubicamos la intersección y se subraya todo el conjunto. En este caso la respuesta es 1, 2, 3 y 6, 4 y 12. Diferencia entre conjuntos. Se representa como una resta A menos B. A es igual a 1, 3, 5 y 7. Y B igual a 1, 2, 3 y 6. La diferencia A menos B es otro conjunto formado por los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B. Es decir, son los elementos que están en A y no están en B. En este ejemplo, los elementos que tiene A y que no tiene B son 5 y 7. En toda gráfica se ubica primero la intersección de los conjuntos. Para este ejemplo es 1 y 3. A le sobra 5 y 7 y a B 2 y 6. Se subraya 5 y 7 y se escribe A menos B. Ahora vamos a hallar B menos A. La diferencia entre B y menos A es un conjunto formado por los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Podemos hacer la gráfica en el mismo orden A menos B o simplemente escribir B menos A. Los elementos que están en B y no están en A son 2 y 6. La respuesta debe quedar sombreada, entonces son 2 y 6. A menos B diferente de B menos A. Complemento de un conjunto. Se representa así, se lee A complemento. El complemento de A
está formado por un conjunto de elementos que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen a A. Ejemplo, U igual a los números de 0 a 10 y A igual a los impares menores de 10. Es que 10. El complemento de A son los elementos que están en U y no están en A. Vamos a representarlo gráficamente. Colocamos el diagrama de A dentro de U, ubicamos los elementos de A y fuera del diagrama de A colocamos los elementos que solo pertenecen a U. 0, 2, 4, 6 y 8. Y esa es la respuesta y por eso sombreamos. Ese es el complemento. A complemento. Aplicación. Dejaré estos ejercicios para que practiquen en casa y los resolveremos en el próximo video. Conjunto universal igual a X tal que X pertenece a los naturales menores o iguales que 12. A igual a X tal que X pertenece a los naturales impares menores o iguales que 11. B igual a X tal que X primos menores o iguales que 5. C igual a X tal que X divisores de 9. Hallar A intersección B intersección C. Complemento de B. A menos C y A unido C. Listo amigos, así culminamos la teoría de conjuntos. Los invito a que le den like si les gustó mi clase y si les fue útil la información, compartirla con sus amigos. De igual forma a que me sigan en las redes que aparecen en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima clase.